Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos de vuelta en cuanto a nuestras actividades virtuales, estas clases que tenemos que llevar a cabo de esta forma, lamentablemente, porque pues estamos en cuarentena, estamos evitando la propagación del COVID, que lo odio en este momento, de verdad. Yo sé que todos quisiéramos estar en nuestras actividades cotidianas sin ningún problema, estaríamos muy bien en la escuela. Sin embargo, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables con nosotros mismos, con nuestra familia y con la sociedad, así que vamos a continuar trabajando de esta forma, al menos de aquí hasta que las autoridades nos indiquen que podemos reincorporarnos a nuestras actividades. Les voy a pedir por favor que estén al pendiente ahora más del WhatsApp. Ya saben que me comunico con ustedes vía WhatsApp por cualquier link de página que les mande para que ustedes resuelvan ejercicios o algún video o alguna indicación nueva o algún video nuevo como lo que estoy haciendo en este momento. A partir del día de hoy en adelante, poco a poco les iré mandando las respuestas de todos los ejercicios que ustedes realizaron previamente de la unidad número 3. Tengan paciencia por favor, porque yo sé que les pedí que me mandaran todos sus trabajos, pero también les tengo que enviar las respuestas correctas. Es una forma de retroalimentación. En inglés la palabra es feedback. Y ya saben que no me gusta que se queden con la duda de si estaba bien o si estaba mal. Repito, poco a poco iré mandando esas respuestas y el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con la unidad número 4 del libro. So, I'm gonna switch to English and now I want you to open your books on page 49. I repeat, page 49 on your books, and this is module 4, Healthy Mind, Healthy Body. So, healthy mind, healthy body. You know what it means in Spanish, mente sana, cuerpo sano, something like that. And in this moment, it's very important for you to be active or to work out in your house, whatever your possibilities are, but try to exercise. If not every day, maybe from time to time. So, in this module, we are going to work with vocabulary about health problems and technology, illnesses, the COVID-19, and ailments, remedies, action verbs, and teenage problems. In the case of grammar, we are going to start to explain very carefully the modal verbs must, have to, should, can, could, may, and might. Some of them, you know them. And past modals for had to, could, and was able to. Later, we're going to talk about that. For the everyday English, visiting the doctor, which is very important, maybe, to know. Pronunciation, rhyming words, in the case of writing, and essay making suggestions for solutions to a problem. The culture corner is about Australia's most dangerous animals. For the cross-curricular PSHE, catch some sleep, and importance of sleep, yeah. The phrasal verbs for make and put, and the word formation for adjectives from verbs. So the first activity I want you to do, and this activity we're going to, well, I'm going to check it during this week, is exercise number 2. So pay attention to the vocabulary. You have 7 different pictures. Number 1, practice meditation to achieve peace of mind. Number 2, make ethical choices. Number 3, get the sleep you need. Number 4, exercise regularly. Try to do that. Number 5, solve crosswords and exercise your mind. Number 6, spend time in the sunshine. And number 7, manage your stress, which is very important in this moment. Maybe some of you feel kind of stressed. I have felt stressed so far, so this is very, very important for you to do. This is your homework, the first homework for unit number 4. You have to choose one of these 7 pictures, only one, and you have to describe the picture. So you have to describe how many people there are in the picture, what they are wearing, what they are doing, where do you think they are, and sort of. So I repeat, you have to choose one of these pictures and you have to describe the picture in any way you can, of course in your notebook. And now we're going to turn the page. Let's go to page 50 and 51.
And this is also a homework for you to do. In your book, you have to read about modern marvels or new nasties, which is a very interesting reading because we think that all the gadgets or all the objects, talking about technology we have right now, are very good, but some of them are maybe dangerous or something like that. So you have to read this and you have to complete the headlines of each paragraph. You have 5 blanks and you have to complete it with exercise number 3. So in exercise number 3, you have to read the text again and match the headings from A to F to the paragraphs from 1 to 5. And one of the headings does not match. Pay attention to that. Now, I'm gonna switch to Spanish. Como parte, ya saben, de la explicación gramática, procuro hacerlo en español para que la mayoría de ustedes lo entiendan. Después ya lo practicaré un poco en inglés. Y en este momento vamos a hablar de algunos auxiliares modales. ¿Cuáles son los que vamos a tratar en este momento? El auxiliar should, el have to y el must. Pongan mucha atención, ahorita tengo que desglosar algunos de ellos con más cuidado, pero vamos primero a entender de qué se trata cada auxiliar modal. Punto número 1, un auxiliar modal ya saben que necesita de un verbo adicional porque por sí solo no tendría mucho sentido. ¿Cómo vamos a interpretar should a nuestro español? Muy fácil, alguno de ustedes ya conoce esto y se entiende como debería. Es un consejo. Nosotros decimos que representa en inglés a piece of advice. A piece of advice significa eso, un consejo. Simplemente es una frase que se necesita trabajar de esa forma en inglés, pero repito, es un consejo. Tú deberías hacer esto, nosotros deberíamos ir a tal lugar, ellos deberían cambiar el canal de la televisión, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a la parte de inglés. ¿Cómo vamos a entender have to? Este también ya lo hemos trabajado y es tener que. Have to tiene una particularidad, jóvenes. Have to se tiene que conjugar de acuerdo a los tiempos gramaticales y a las personas con quienes estemos trabajando. Ya lo hemos platicado un poco. Recuerden que si es un presente simple, por ejemplo, si estamos hablando de mí o de ti, I, you, have to. Pero ¿qué pasa si hablamos de ella o de él? She or he has to. Así que mucho cuidado con este auxiliar modal porque este sigue reglas de tiempos gramaticales y de sujetos. Y por último tenemos must. Must significa propiamente deber, es una obligación. Y must va a funcionar también como cualquier otro auxiliar modal. Ahora, ¿por qué los puse en este orden? Bueno, porque debemos de entender que tienen una gradualidad para poder ser usados. Should, como debería, es simplemente un consejo. Tú le aconsejas a alguien que haga algo, pero no quiere decir que esa persona lo tenga que hacer forzosamente. Eso depende de él o de ella. Have to implica un poco más de obligación, pero no es realmente una obligación. Es como una forma personal de decir que tienes que hacer algo. Si lo haces o no lo haces, eso es decisión tuya. Pero sabes que tienes, digamos, que la obligación moral de hacerlo. Yo debería de hacer mi tarea, pero nadie me está obligando. Yo tengo que hacer mi tarea. Claro, si ustedes quieren aprender, a pesar de no estar ahorita en la escuela, si ustedes quieren realmente tener conocimientos bastante reforzados, etcétera, etcétera, entonces ustedes tienen que trabajar o tienen que hacer sus tareas. ¿Y qué pasa con must? Must realmente es una obligación. Estamos obligados a hacer o a no hacer algo porque seguramente se trata de alguna ley que debemos de obedecer o de alguna situación que podría traernos alguna consecuencia positiva o negativa. Por ejemplo, siguiendo con la cuestión de las tareas, ustedes deberían de hacer sus tareas, aunque en este momento yo no estoy ahí para ver que las hagan o no cuando se las pido. Ustedes tienen que hacer sus tareas, tienen esa obligación moral, porque si realmente quieren aprender, entonces tienen que hacer algo por su aprendizaje. Pero ustedes deben de hacer las tareas, porque deben de entregarlas al final de esta semana. Y para esto, si es una obligación,
ya que voy a calificar todo eso y de eso depende obviamente que ustedes avancen en su curso. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a entender estos tres auxiliares modales y voy a hacer hincapié en cuanto a la cuestión gramática. Vamos a comenzar con estos dos, con should y con must. Prácticamente ya conocen ustedes cómo trabajan estos auxiliares modales en cuanto a su estructura. Si nosotros estamos en una oración afirmativa, propiamente la estructura siempre va a ser el sujeto, nuestro auxiliar modal, un verbo y un complemento. Y en este caso es el sujeto, el auxiliar must, el verbo y el complemento. Así que, por ejemplo, you should do your homework. Ustedes deberían de hacer su tarea. Es una recomendación. People must stay home. En este momento, ante las dificultades que tenemos por el coronavirus, las personas deben permanecer en casa. Quizás aquí en México no es una ley, en algunos lugares ya se está penalizando, se está multando con dinero, ojalá no lleguemos a eso acá, espero que todos entendamos, pero deben de permanecer en casa. ¿Y qué pasa si yo quiero negar? Es muy fácil, ustedes van a recurrir, obviamente, a esta estructura básica, pero vamos a incluir la negación propiamente después del auxiliar. Should not, y en este caso, must not. Obviamente tiene contracciones, esto lo podemos contraer como shouldn't, y esto lo podemos contraer como mustn't. Repito, shouldn't, mustn't. Sin embargo, si a ustedes les cuesta trabajo, ya saben que pueden recurrir a las formas completas de los auxiliares. Y bueno, ¿qué pasa en una pregunta? ¿Con qué debemos de iniciar? Ya lo saben ustedes. Con el auxiliar o una WH question si fuera necesario. WH question WH word, should, subject, verb, complement, and question mark. And WH word, must, subject, verb, complement, and question mark. So in this case, should I wake up early? En este momento pensamos en esto. Should I wake up early? ¿Debería levantarme temprano? Maybe you should not. Or maybe you should. It depends. Quizás sí deberías, quizás no deberías, eso va a depender. ¿Qué pasa acá? Mucho cuidado. Estructuralmente existe, sin embargo, preguntar con must no es nada común. Porque si estamos hablando de una obligación, si estoy obligado a hacer algo, o si estoy obligado a no hacer algo, entonces no tengo permiso a preguntar. Oye, ¿debo de quedarme en casa? No lo preguntes, sabes que debes de quedarte en casa. Oye, ¿debo de hacer mi tarea? Por favor, es obvio que tienes que hacer tu tarea, tarde o temprano tienes que hacer la tarea. Entonces, prácticamente no hay preguntas con must. Dicho lo anterior, voy a retomar rápidamente para finalizar las estructuras, con have to. Y recuerden que aquí tenemos que cuidar el tiempo gramatical y el sujeto. Si nosotros estamos hablando de estos sujetos, I, you, we, they, have to. I have to study hard, por ejemplo. Pero en el caso de él, ella o eso, he, she, it, has to study hard. Vea por favor que lo único que cambia es el have o el has, porque estamos ante un presente simple de terceras personas. ¿Cómo tendría que preguntar y cómo tendría que negar? Utilizando los auxiliares de un presente simple. Por ejemplo, do you have to go? ¿Tienes que ir? Or does she have to go? ¿Tiene ella que ir? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, ahora recurrimos a los auxiliares, se trata de preguntas. Y recuerden que cuando recurrimos a los auxiliares, los verbos ya no sufren ninguna modificación. Si yo tuviera que negar, no tengo que ir,
Okay, so no, actually I do not have to go. Y si negamos para ella, no, she does not or doesn't have to go. Entonces recurrimos también a los auxiliares correspondientes de cada persona, pero nuestros verbos permanecen igual, ya que todas las reglas de las terceras personas en presente simple fueron absorbidas por este auxiliar. Espero que haya quedado claro todo esto. Les voy a pedir que, terminando de ver el video, nos vayamos a la página 51, page 51. I'm going to switch to English. So after having studied this theory, you're going to solve exercise 5 on page 51 and also exercise 6. I repeat, on page 51, you're going to solve exercises 5 and 6. And see you in the next video.